Dicen que es el trekking más bonito de Ushuaia. Incluso hay otros que dicen que es el más bonito de Argentina. Hemos llegado a la laguna Esmeralda. Pero si se quieren venir a tomar las fotos de su casamiento aquí lo pueden hacer también. De verdad que es una experiencia muy bonita, ¿verdad? Sí, lo único que no nos gustó. Hay personas que se hacen llamar animalistas, pero el animalista a veces peca de ingenuo y de ignorante. Disculpen la palabra si se lo toman a mal. Yo entiendo todo lo que ustedes quieran, pero no es el espacio. Buenos días, gente. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Y bueno, el día de hoy nos vinimos a hacer un trekking bastante bonito. Dicen que es el trekking más bonito de Ushuaia. Incluso hay otros que dicen que es el más bonito de Argentina, que es el trekking de la laguna Esmeralda. Nosotros venimos desde Ushuaia, desde allá, y preguntarán cómo llegar hasta acá. Bueno, hay varias opciones. Pueden venirse en transporte público que se toma desde el terminal, pueden venirse en taxi o en remis, o pueden venirse en Uber, como hicimos nosotros. O en auto particular. O en auto particular, exacto. Como pueden ver acá hay bastantes casas rodantes y autos aquí parados. Esto es un estacionamiento. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? El día que subimos a el glaciar El Martial, contratamos un Uber y con él coordinamos su número de teléfono y nos trajo hasta acá el día de hoy, obviamente remunerado. La entrada, como pueden ver, altitud 450 metros, ida y vuelta 9.6 kilómetros, ida y vuelta aproximadamente 4 horas, dificultad media, y hay que seguir las marcas blancas y rojas. Naranjas. Y naranjas, bueno, comencemos. Entonces, bueno, este es más dentro del bosque, hay más humedad, hay presencia de turba, que es como material orgánico y se vuelve muy pantanoso. Entonces tienen que tener cuidado porque se pueden fundir de repente hasta las rodillas y empantanarse. Pero miren qué paisaje. Y nada, en esta zona, ya van a ver, vamos a llegar a una parte donde se introdujeron castores. El humano introdujo el castor para explotar las pieles y eso. Luego eso se abandonó y quedaron los castores sueltos. Y bueno, hay un impacto medioambiental bastante importante por los castores. Entonces, ya llegaremos ahí. Así que poco a poco les vamos mostrando. Esta es parte del camino. Esta es la parte que es más pantanosa un poquito. Seguramente van a ver otros lugares. Vamos bastante acompañados, así que feliz. ¿Qué tal? Tranquilidad. Sendero liviano. No dan ganas de hablar. Sí, rodeado de bosques, se escuchan los pajaritos súper bonitos. De momento, bello. Y fácil. La verdad es que no está hasta ahora nada dificultoso. No, está súper tranqui. Hasta ahora. Solo que sí está. Hay mucha humedad. Y claro, está un poquito fangoso el piso, pero bien. Claro. Bueno, toda esta zona tiene turba. Esto es utilizado para la agricultura. Pues tiene mucho materia orgánica. Bueno, aquí estamos llegando a una zona más abierta. Parece que están los ríos. Más humedad. Y creo que esta es la parte donde está el impacto de los castores que les mencionamos. Ya vamos a ver eso. Ese paseo por dentro del bosque al inicio es maravilloso y aquí está brutal la vista también, si te das cuenta. Sí. Miren esto. Que vienen familias con niños.
Paseo bien bonito. Y esas montañas alrededor están espectaculares. Mira las turberas y los troncos caídos de los castores. Igual esto lo construyeron, entiendo, para que la gente se le dificulte menos. Claro, porque si no te hundes. Y la laguna está justo ahí, en ese lado de ahí. Ah, ya está más cerca. Sí, no falta tanto. Ahí tú te caes y te puedes ir tranquilamente. Y bueno, a Quién pedir sabe ayuda. hasta dónde. Y esto se pone fuerte. Y bueno, vamos subiendo de costado del lado izquierdo del arroyo Esmeralda, que es este que está fluyendo. Allá al fondo se ve el glaciar. Ahí encajonada está la laguna Esmeralda, que es donde vamos a ir. Y me decías que el camino está... Muy lindo, la verdad que pasas por muchos tipos de paisajes muy lindos. Sí. Luego vamos a hablar del tema de los castores. Así que pendiente con esto. Miren, la cantidad de gente, para que tengan una idea, está bastante afluencia de gente. Todas esas canales es del paso del peso del glaciar que talló. Eso lo pueden ver una vez más. ¿En qué video? En el video de Sendero de los Arrayanes. En Bariloche. En Bariloche. Y ahí bueno, queda la roca así, como la pueden ver. Ya vamos a estar por llegar. Pero mira, ya hay gente ya tomándose fotos. Mira, bastante, hay tráfico. Para que tengan una idea, estos son las turberas. Este debe estar más seco, pero ven, Así. se pueden hundir. Y a veces pueden sentir un olor raro, como azufre, como descomposición. Y esos son el material orgánico que está acá, que se descompone, y las turberas tienen ese olor. Unas pasitas de roca. Y mira, hemos llegado a la laguna Esmeralda. Miren qué locura, hay una playita allá abajo. Y aunque hay un poquito de nubes, hay sol, así que se ven lindos los colores. Sí. Sí. O saca la cámara para que me salga la... Muchas gracias. Muy amable, gracias. Vamos a buscar un lugar un poco separado del viento. Puede ser allá entre los árboles. Nos tomamos unos cafecitos y contemplamos la laguna. Miren el color de esta laguna, hermano. Esto es impactante. Hay gente por allá, por todo el borde de la laguna. Esto es una locura. Laguna Esmeralda, Ushuaia. Bueno, hemos llegado, como ven, a la Laguna Esmeralda. Nos demoramos 1:30 tomándonos nuestro tiempo tranquilo, tomando fotos, grabando videos. De todas maneras, recuerden que el tiempo estimado son alrededor de 2 horas, entonces pueden venir tranquilos, no tienen que venir corriendo, no tienen que venir, cada quien a su ritmo. Se le puede dar la vuelta a la laguna por todo alrededor y se van a demorar alrededor de 40 minutos aproximadamente. Llegamos y tomamos hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. En lo que llegas hacia la derecha y están unos árboles que te tapan un poco el viento, te dan sombrita y está perfecto para hacer una comidita, un matecito. Para el mejor momento del paseo, que es el momento en el que comemos. Se dirán, ¿hay que pagar entrada para venir acá? No se paga entrada. Es otro paseo gratuito. Van a gastar en el transporte nomás. Hace falta contratar un guía, no necesariamente, va a depender de ustedes, del tipo de experiencia que quieran tener.
y en un ratico, no va a demorar mucho, van a llegar a acosarnos. Se van a sentir como, bueno, pues, Hay 3. como los más codiciados del point. Mira, ahí van. Ahí viene, Dios mío. No, aquí no se alimentan los animales. Pero hermanito, Vamos, aquí no hay corazón para eso. Ustedes no pueden comer, pero miren qué bonitas están. Vean. Chicos, pero ustedes son... Bueno, salud. Laguna Esmeralda. Bueno, comemos. Nos vemos en un rato. Por allá viene subiendo la gente, bordeando el riachuelo de Esmeralda. Suben, entran por acá, ven la laguna, los glaciares allá al fondo. Como les dijimos, le puedes dar la vuelta completa a la laguna, puedes tardar unos 40 minutos, tal vez menos. Tienen los árboles allí donde nos sentamos a comer y miren toda la gente que hay. Está muy bonito y hay bastante viento. Bueno, ya volviendo de Laguna Esmeralda hacia la carretera. La verdad que es una experiencia muy bonita, ¿verdad? sí, lo único que no nos gustó es que a pesar que en la entrada dice que no se ponga música, hay gente que hace lo que le da la gana y trae música y perturba el ambiente y el tiempo del resto. Y bueno, otra cosita, igual vimos animales y como siempre... Sí, hay mucha gente que trae perros. Vamos a usar este espacio una vez más para recordar que los perros no son parte de este ambiente natural y su orina, sus heces fecales tienen bacterias y microorganismos que no pertenecen a este lugar y que de alguna manera generan un desequilibrio y no deberían, por preservación del lugar, traer a sus mascotas a estos espacios. Yo entiendo todo lo que ustedes quieran, pero no es el espacio, ¿ya? Así como hablamos de los perros, que los perros causan el impacto, que eso ya también lo hemos hablado en otras oportunidades por el tema de los parásitos, las bacterias en sus heces, además de que pueden atacar la fauna local, que tampoco debería ser. Traten de evitar atraer a sus mascotas al cerro, por lo menos a estos tipos de ambientes naturales. Está también el tema y la problemática de los castores. ¿Qué pasa? Que los castores los trajeron a esta zona, no recuerdo qué año, pero hicieron unas castoreras para hacer comercio con sus pieles. ¿Qué pasa? Luego de eso, cuando cerró, cuando quebraron y eso, quedaron los castores en libertad y quedaron haciendo un daño al medio ambiente, que no es solamente un daño a la flora, sino también es un daño a la fauna, porque estás quitando hábitat, estás creando un impacto en la hidrografía del lugar. Una vez que impactas la hidrografía, impacta también la geografía, puede empeorar la erosión. Entonces dices, ¿pero qué se hace entonces con esa plaga? Porque es una plaga. Bueno, lamentablemente hay que desvivirlos o relocalizarlos. Es muy difícil, pero es la única manera para conservar estos espacios naturales. Hay personas que se hacen llamar animalistas, pero el animalista a veces peca de ingenuo y de ignorante. Disculpen la palabra si se lo toman a mal, pero es la realidad, porque el animalista, antes que nada, tiene que ser ecologista, porque tú no puedes proteger un animal, tienes que protegerlos a todos. Y la única manera de proteger a todos es que esté el medio ambiente en equilibrio. Y estando una plaga, no está en equilibrio. Entonces, esto va también atado a muchos otros temas con respecto a los perros salvajes
que es una problemática también que ataca a la fauna local, depreda fauna local y a su vez queda impactado el medio ambiente. Entonces sí, son medidas drásticas y pueden no gustar, pero es lo más conveniente para la naturaleza. Finalmente siempre la naturaleza termina pagando las acciones o las decisiones que tomamos nosotros como seres humanos, pero en este momento no hay otra manera de acabar con una plaga, digamos. Que esa es la manera. Entonces, nada, déjenlo en sus comentarios qué piensan. Si está bien, si está mal, si la sobreprotección de los animales hace que se empeore el tema con el medio ambiente. Es un tema complejo, sí. Un tema complejo de debate y bueno, para eso están los comentarios, para el debate. Entonces nada, vean qué bonito. Miren esto. Y esto hay que protegerlo, gente, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar de estos espacios naturales. De momento, lo que podemos seguir comentándoles es que es un paseo familiar súper tranquilo, no es difícil a pesar de que son 9.5 kilómetros ida y vuelta. De verdad que el tiempo se les va a pasar rapidísimo porque las vistas son impresionantes. Sí. De hecho nos pareció un poco más complejo el glaciar Martial. Entonces, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Si no han visto los videos del glaciar Martial, los invitamos a verlo. También les invitamos a ver nuestros otros videos en Bariloche, en Buenos Aires, en Brasil, en Cusco y en Chile. Ya vamos para 11 meses. Tenemos 11 meses ya 11 meses. siendo nómadas, sin un hogar. No, hogar sí tenemos. Bueno, el hogar, pero es que es un término que usa la gente para referirse a su casa. Pero al final, tu casa está en donde tú quieres que esté. Y tu casa eres tú y la persona que te acompaña y te quiere. No, bueno, acompáñanos en este viaje que de verdad estamos recorriendo bastantes lugares, dándoles tipsitos de lo que se van a conseguir, de lo que van a ver, de cómo llegar, para que sepan cómo llegar, qué esperar y más o menos qué van a ver, para que también tengan planificado sus fotos, sus videos, su experiencia y más o menos eso, tengan una idea de todo. Mira, les voy a decir algo, arriba en la laguna el frío del viento estaba Importante, sí. Sí, cada vez que tapa el sol y entra el viento se siente, entonces Como venir siempre, preparado. Como siempre, dice que y ojalá sea un día que no llueva. Y obviamente la temperatura baja más y si están mojados más frío van a sentir. Recuerden que nosotros estamos viniendo en verano y aún así está un poco helado por el viento, entonces Sí, se tengan siente. en consideración. A esperar a, ¿cómo se llama nuestro amigo conductor? Ramiro, que nos viene a buscar. Cuadramos la hora porque son más o menos 4 horas, calculamos 4 horas y media, 5 horas. Para quedarnos el tiempo que quisiéramos allá en el lago. Exacto. Y nada, ustedes pueden hacer eso también. Cuando nosotros averiguamos los precios, a nosotros nos convenía muchísimo más, como somos 2 personas, venirnos en Uber o en taxi. Ustedes coordinan sus tiempos, o sea, salen cuando quieren y regresan cuando quieren. Cuando se vienen en un servicio de transfer hay horarios bien específicos y tienen que estar muy puntuales porque si no se pierde el tráfico. Exacto. Así que nada, miren este paisaje hacia allá. Bastante gente para allá, bastante gente para allá. Y seguimos acá, bajando. Y bueno, gente, Llegamos sanos y salvos al estacionamiento ya de la Laguna Esmeralda. exacto, como pueden ver, ahí está bastante full. También vimos cuando salimos al sendero que hay bastantes taxis y Uber. Ofreciendo el traslado de regreso a Ushuaia. Exacto, nosotros ya lo cuadramos, así que vamos a esperar a Ramiro acá, como le prometimos, ya que es un viaje más o menos largo y nos viene a buscar a nosotros, así que vamos a esperarlo. Bueno, un paseo súper lindo, súper recomendado. Queremos crear la conciencia de que eviten traer a sus mascotas, ya que una vez más crea mucho impacto. Vimos muchos perros, los perros orinan, defecan y eso ya saben lo que pasa. Hay agua, se contamina el agua
Ya está el problema de los castores, que es bastante grave. Entonces, tratemos de ayudar. La basura, por favor, llevársela. Y bueno, como pueden ver, el viento se levanta. La gente tomando mate con tierra. Sí. Bueno, quedan invitados a hacer el paseo de Laguna Esmeralda, de verdad súper tranquilo, dificultad baja, mucho más baja que el Glaciar Martial. Se hace rápido, nosotros lo hicimos en 1 hora y media, íbamos tranqui. De bajada yo creo que lo hicimos más rápido y aún así íbamos más lento aún. Pero se pueden tomar pues el tiempo que consideren, y si vienen en verano pues mucho mejor, porque el terreno es más fácil y porque además tiene más horas de luz, así que no tienen que estar tan preocupados por estar corriendo por salir. Así que nada, nos vemos en otra oportunidad. Se vienen más videos de Ushuaia, de fin del mundo. Vamos a ver qué más se viene por ahí. Así que no olviden de suscribirse, darle like, compartir, tomar agüita, echarse protector solar. Y nos vemos en otra oportunidad. Besitos. Chao, chao.